Una ciudadanía celestial es el título de la lección de esta semana, en donde concluiremos el estudio del libro de Filipenses. Está repleta de valiosas lecciones y máximas para nuestra vida diaria. Parece que muchos de los elevados valores morales que guiaron la vida del apóstol Pablo se encuentran en los versículos finales de esta epístola. Al igual que las enseñanzas de Jesús, que se centran en las personas y por sobre todo en la parte interior. Lo que Pablo comparte con nosotros son secretos para vivir una vida cristiana, para vivir una vida dichosa, incluso cuando nuestras circunstancias son mucho menos que ideales. No tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué angustiarnos o desanimarnos. Por el contrario, hay principios que nos ayudarán a encontrar la fuerza para afrontar los retos que nos depara la vida, y así podremos experimentar la paz duradera que solo Dios puede otorgar. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos una vez más a una semana más de estudio. Agradecidos con Dios porque Él es el que permite todas estas cosas. Hermanos, gracias porque continúan compartiendo los videos. No se olvide dejar su like, eso nos ayuda a que el video sea compartido por la plataforma a muchas otras personas. Recordemos que este canal no está monetizado, así que solo ayúdenos a compartir, por favor, suscríbase si gusta, es gratis. Bueno, vamos a comenzar entonces con la lección de esta semana. Antes de hacerlo, recuérdese siempre tener su Biblia, su libro de estudio, algo con que tomar nota y sobre todo que me acompañe reverentemente a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos estudiar su palabra. Pero le pedimos, Señor, que por favor sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ponga las ideas, el que abra nuestra mente y sobre todo que nos ayude a recordar todo lo que aprendemos para así poderlo practicar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el título: Una ciudadanía celestial. El presente y el futuro están en las manos de Dios. Él es el que va a suplir todo lo que nosotros necesitemos. Y por eso que es importante que nosotros depositemos nuestras esperanzas en Él. No en los sistemas de gobiernos, no en las cosas terrenales que, ¿verdad?, a menudo nos decepcionan. Como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, somos ciudadanos de un reino celestial. Y esa ciudadanía del reino celestial conlleva privilegios, maravillosos privilegios, pero también lleva responsabilidades. Así que comenzaremos. Démosle lectura a ese versículo para memorizar que viene cada semana al comienzo de la lección, y hoy se encuentra en Filipenses 4:6. Y dice: por nada estén afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración y ruego y en acción de gracias. Vámonos directo a el día domingo. Modelos. Y parece que estamos viviendo en un mundo en donde la mayoría de personas se dejan llevar por los modelos. Y todos reconocemos personas a las que admiramos, a personas a las que queremos imitar. Y tener buenos modelos es especialmente importante, sobre todo para los niños. Pero lo ideal sería que esos modelos fueran sus propios padres. A medida que ellos van creciendo, encontrarán otros modelos, quizás relacionados ya sea con la carrera que hayan escogido, o incluso en libros, ¿verdad?, biografías que ellos puedan leer, o personas o amigos que ellos puedan ver a su alrededor
que son exitosos. Pero también se puede obtener valiosas lecciones de cómo seguir un modelo en los personajes bíblicos. Esos personajes que enfrentaron diversos desafíos, y podemos tomar nuestras experiencias y compararlas con las de ellos y ver cómo ellos desarrollaron y cómo sobrepasaron muchas de las dificultades. El problema es que, por desgracia, los medios de comunicación están llenos de malos modelos. Y día a día estamos siendo bombardeados con relatos acerca de los problemas escandalosos y de las vidas desastrosas de muchos famosos. Estamos viendo como famosos que lo tienen todo, dinero, posesiones, todo el mundo los conoce, están pasando por situaciones difíciles, incluso que los lleva al suicidio. Bueno, aquí podemos mirar que los lectores de Pablo en Filipos no tenían que lidiar con este problema de la internet, pero enfrentaban desafíos similares. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que el apóstol Pablo vivía era un mundo muy corrupto, un mundo muy malvado, inmoral. Bueno, pues no ha cambiado, sigue de esa manera. ¿Por qué? Porque la maldad siempre abundó y así seguirá hasta el fin, hasta que nuestro Señor Jesús regrese y le ponga fin a todo esto. Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo nosotros reaccionamos ante esta realidad de la que estamos hablando? Y veamos cómo el apóstol Pablo va a describir los buenos y los malos modelos de conducta en este pasaje que escribe a los filipenses en el capítulo 3 del versículo 17 al 19. Y vamos a ver unas claves que él comparte para hacer una distinción, para distinguirlos. Filipenses capítulo 3, versículo 17 al versículo 19. Dice de la siguiente manera: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí nosotros podemos ver la manera como el apóstol Pablo se dirige a estas personas que son enemigos de la cruz. Y miremos cómo él habla con amor sobre estas personas. Él le duele. ¿Por qué? Porque aunque no estaba de acuerdo con lo que ellos predicaban, lo entristecía en su corazón. Sentía pena y tristeza por ellos. Pero también no les dice que son enemigos de él, sino que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquí el apóstol reconoce que estaban en juego cuestiones mucho más amplias, mucho más profundas, como la cruz, ¿verdad?, que derriba las barreras y nos coloca a todos al mismo nivel. Como pecadores, todos estamos necesitados, todos nosotros estamos necesitados de un Salvador. Aquí todos quedamos a un mismo nivel. Tampoco debemos de pasar por alto el hecho de que el apóstol insta a los filipenses a enfocarse en los buenos ejemplos y no en los malos, a observar atentamente a las personas con una experiencia cristiana semejante a la que el apóstol ha enseñado a todos ellos. Curiosamente, el apóstol va a utilizar un lenguaje que es bien similar cuando él va a advertir a los romanos, ¿verdad?, en el libro de Romanos, que se guarden de los que causan divisiones, de los que causan tropiezo contra la doctrina que ellos habían aprendido y que los llevaban a apartarse. Eso lo explicó Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 16 y el versículo 17. Habían engañadores que acechaban a los cristianos de Roma y son descritos como personas que no sirven al Señor
nuestro Jesucristo, sino a sus propios vientres, o sea, a sus propios propósitos. Y aunque Jesús, claro, ¿verdad? Nosotros sabemos, eso lo tenemos bien claro, que nuestro modelo perfecto a seguir es Jesús. Pero hay personas que pueden ser ejemplos dignos de imitar en ciertas áreas, ¿verdad? Miramos personas que han tenido un éxito, que son honestas, que tienen una conducta intachable, ser respetuosos, amables, dadivosos. De esos ejemplos está hablando Pablo que podemos imitar. Pero por otra parte, deberíamos de preguntarnos nosotros, ¿qué clase de modelo de conducta somos para todas las demás personas? Empezando por nuestra propia familia. ¿Qué ejemplo damos? Miren, si hay alguien que más nos conoce a nosotros, hablando en el ámbito terrenal, el Señor nos conoce de principio hasta nuestro fin, pero hablando en el ámbito personal terrenal, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestro círculo de amigos cercanos nos conocen. Y la pregunta es, ¿qué clase de modelo estoy siendo para estas personas? ¿Estoy siendo alguien que es digno de que lo imiten o que lo eviten? Es para que cada uno de nosotros analicemos, contestemos y si tenemos que rectificar, lo hagamos. Día lunes, permanezcan firmes en el Señor. No es fácil porque es una relación diaria con nuestro Dios. Pero cuando Pablo está hablando aquí, el apóstol, ¿verdad?, de permanecer firmes, él está hablando a las personas que se han entregado completamente al Señor, que tienen una ciudadanía cristiana. Y él lo va a describir aquí en el capítulo 13, el versículo 20-21 de Filipenses. Va a describir ese tipo de personas. Miren lo que dice. Versículo 20 de Filipenses 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21. El cual transforma el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. A diferencia de los enemigos de la cruz, solo piensan en lo terrenal y no tienen más Dios que sus propios vientres, o sea, ellos mismos, la ciudadanía cristiana está en el cielo. Y nuestro soberano es ¿quién? Es nuestro Señor Jesucristo. Para subrayar este punto, para dejarlo bien claro, el apóstol destaca la necesidad de que el cuerpo de nuestra bajeza, sujeto a la enfermedad, al deterioro, a la muerte, será transformado para parecerse al cuerpo glorioso resucitado de Cristo. O sea, aquí vemos la necesidad de un Salvador más pronunciada. Ahora, ¿cómo el apóstol va a describir en los siguientes pasajes la condición glorificada de nosotros? Vamos a leer en las Escrituras unos pasajes, empezando por el libro de Job, en el capítulo 19, versículo 25 al 27. Es un versículo conocido. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después se desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Primera de Corintios 15, 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. También allí mismo en el mismo libro de 1 de Corintios, ahora el capítulo 15,
versículos 50 al 54, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Wow. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El último enemigo de nosotros que tenemos, el último que nos asedia día a día, es la muerte. Y por lo que acabamos de leer, últimamente será destruida por medio de nuestro Señor Jesús. Y esa es nuestra mayor esperanza. Esa es la última promesa que Jesús nos ha hecho en Él. No solo el fin de la muerte, sino también un cuerpo totalmente nuevo, un cuerpo glorificado. Hay un autor ateo de un libro que él escribió que se llama La salvación sin Dios, Luke Ferry, escribió lo siguiente. Dice, pretendiendo, ¿verdad?, de que el hecho de superar el temor, o sea, dice él, a la muerte, oiga bien lo que escribió él, acerca de cómo lograr la salvación sin Dios. Pretende que el hecho de superar el temor a la muerte constituye la salvación. O sea, para este autor de este libro, así es como se logra la salvación. O sea, aceptar la muerte sin ninguna reproche, y eso es la salvación. Ahora, él admite, ¿verdad?, que el cristianismo hace posible no solo trascender el temor a la muerte, sino también vencerla, preservando la individualidad, no de manera anónima o abstracta, con lo cual parece ser la única versión que va a ofrecer victoria definitiva de la inmortalidad personal sobre nuestra condición mortal. Si el cristianismo no nomás nos quita el temor de la muerte, sino nos ofrece vida eterna y un cuerpo glorificado. Esta admisión que hace este autor, ¿verdad?, ateo, es grande. ¿Por qué? Porque proviene de una persona que es incrédula. Y aquí podemos ver que el apóstol Pablo, él dice que nuestra ciudadanía celestial incluye la resurrección y la vida eterna como parte de una existencia totalmente nueva que apenas nosotros, o sea, nos podríamos imaginar. Ahora la pregunta es, ¿por qué la promesa de la vida eterna es tan crucial para todo lo que nosotros creemos? ¿Y qué podría este mundo ofrecernos que merezca la pena como para renunciar a lo que el Señor Jesucristo nos ofrece? ¿Hay algo acaso en este mundo que valga la pena más que la vida eterna que Él nos ofrece? Creo que no. Bueno, el día martes dice: regocíjese siempre en el Señor. Y este día, en este estudio de esta lección, arranca con una pregunta. Y esta pregunta nosotros podemos encontrar en la respuesta, ¿verdad?, en la Escritura. Y la pregunta es, ¿cómo podemos experimentar la paz de Dios? Bueno, leámoslo. Filipenses 4, versículo 4 al 7. Dice:
Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez más, después de que Pablo ha hablado de la necesidad de la unidad, en este capítulo 4 de Filipenses, lo ha hablado en el versículo 1 al versículo 3, pero ahora, después de hablar de esta necesidad de la unidad, él va a ir a otro tema. Y el tema es la alegría en el Señor. O sea, regocíjense siempre en el Señor. Y debemos de hacer memoria y tal vez recordar cuántas veces hemos estado ilusionados por cosas que de repente desaparecieron. Así, tan pronto como aparecieron, se fueron. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Y el Señor Jesús insistió una y otra vez en que no debemos preocuparnos. O sea, no estar preocupados por cosas que a veces ni siquiera han sucedido. A mí me ha tocado a veces conocer personas que ni siquiera está la situación ahí y están bien preocupados. Ahora, una cosa es prepararse para situaciones que pueden ocurrir, pero otra cosa es preocuparse. Imagínense si nosotros estuviéramos preocupados todos los días porque me voy a morir. Sería un martirio. Y por eso es que el Señor Jesús dice, no se preocupen. Ni siquiera por la muerte se preocupen. Y el apóstol Pedro también nos va a recordar que nosotros podemos depositar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades en el Señor. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:7. Y cada día los problemas van en aumento. Las noticias que escuchamos son malas, son difíciles. Y esto a nivel mundial. Pero esto en vez de afligirnos, porque ya la Escritura habló de todas estas cosas que van a pasar, en vez de causarnos una aflicción, en vez de causarnos angustia, nosotros debemos de mirar más allá y ver que la esperanza y la cercanía del regreso de nuestro Señor Jesús es pronta. Allí está. Es que el antídoto contra la ansiedad en cualquier situación es hacer oraciones de fe. Y esto implica creer y actuar como si nuestra oración hubiera sido contestada, incluso antes de que lo sea. Pues se nos dice que debemos orar con acción de gracia. O sea, al momento que estamos orando, pidiendo una solución, ya debemos de agradecer como que ya hubiera sido contestada. Y por eso que Hebreos 11:1 dice que la fe es la sustancia, ¿verdad?, de lo que no se ve, como si ya hubiese ocurrido. Pero también se añade la palabra ruego. Y esa palabra en griego es disis, lo que sugiere unas circunstancias extremas y algo urgente. Mira lo que le dijo el ángel, ¿verdad?, a Zacarías, ahí en Lucas 1:13. El ángel le dice a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Antes de que ocurriera. Y el sacerdote Zacarías estaba preocupado. Tenía temor porque ya era mayor su esposa, él era una persona mayor también. Pero el ángel le dice, cálmate Zacarías, no te hagas problemas. Yo sé que tu pedido de oración, y es más, ya fue contestado. Aquí está hasta el nombre del niño, va a ser varón y aquí está el nombre.
Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Si estar con Dios nos libera de muchas cosas, de estrés, de preocupaciones, de angustia. Primera de Timoteo 5:5 dice, más lo que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones, noche y día. En este contexto, la persona que era viuda quedaba desamparada completamente. Pero la viuda diligente, la viuda que era una creyente, dice que en vez de afligirse, iba en oración y súplica día y noche. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí claramente se nos deja ver que nuestras oraciones siguen siendo pedidos, pero pedidos que podemos estar seguros que nuestras peticiones han sido recibidas siempre que pidamos, como dice 1 de Juan 5:14, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros pedimos con esa fe, bajo la voluntad de Dios, nosotros podemos descansar y tener paz, al saber que todas nuestras peticiones están en las manos del Señor, al saber que Él ha recibido nuestras peticiones. Miremos cómo los siguientes pasajes van a ampliar nuestra comprensión acerca de la paz de Dios. Recuérdense que la paz de Dios es muy diferente a la paz que el mundo, ¿verdad?, entre comillas, ofrece. Salmo 29:11 dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y 1 de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Podemos ver aquí, ir viendo, que la paz de Dios es algo que el mundo no puede dar. ¿Por qué? Porque solo Dios es el que nos puede dar la vida, hablando de la vida eterna. Y imagínense, el mundo nos puede ofrecer comodidades, riquezas, medicinas, pero últimamente el mundo no nos puede ofrecer la vida. Vamos a morir. Y solo Dios, a través de su Hijo, por eso es que los versículos mencionaban al Señor Jesús, a través de Él es que nosotros podemos obtener esa paz de que un día terminará con todas las cosas que nos dañan en este mundo, pero también nos dará la vida eterna completa en un cuerpo glorificado. Y es por eso que al tener la seguridad del don de la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Salvador, eso nos va a dar una paz. Y esa paz va a incidir en todos los aspectos de la vida y va a superar todo entendimiento. Eso significa que la paz que Jesús da no puede ser comprendida mentalmente o racionalmente, sino que se entiende como espiritualmente. Si alguien nos preguntara que le describiéramos cómo significa experimentar la paz de Dios, ¿qué le diríamos? Es una pregunta que podemos estudiarla cada uno de nosotros, llevarla a nuestro repaso en nuestros templos, compartirla. Y si usted quiere compartirla en los comentarios, ¿cómo describiría usted a alguien
que le preguntara qué es experimentar la paz de Dios. Déjenlo en su comentario, por favor. Día miércoles. Piensen en esto. Y Filipenses 4:7, que es uno de los versículos que leímos, decía: la paz que sobrepasa todo entendimiento también guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nuestra vida interior, nuestros pensamientos, nuestro ser necesitan protección, una protección diaria. Y aquí podemos ver que curiosamente Filipenses 4:7 va a conectar la paz de Dios y lo va a conectar con una metáfora militar. Porque el verbo griego, phroureo, se usa para describir una guarnición de soldados que protegen una ciudad contra una invasión. Si leemos 2 de Corintios 11:32 y lo comparamos con Hechos 9:24, aquí miremos que vamos a ver, ¿verdad? Que, por ejemplo, Hechos 9:24, que dice, mira lo que dice: pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea, aquí podemos usar la palabra phroureo, ¿verdad? Y ellos phroureo las puertas de día, o sea, guardaban como unos soldados. Otro aspecto que es importante de la paz interior es que tenemos que vivir en armonía con la voluntad de Dios. Porque no podemos tener paz y ir en contra de la voluntad de Dios. Salmo 119, 165 dice que mucha paz gozan los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué acciones específicas va a recomendar en los siguientes versículos de Filipenses capítulo 4, versículo 8 y versículo 9? Y aquí Pablo nos va a hacer recomendación de las acciones que hay que tomar. O sea, ¿cómo podemos nosotros obtener o guardar, ¿verdad? Que la misma palabra de Dios nos guarde de nuestro interior. Mire lo que dice Filipenses 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y obtuviste de mí, esto haced, el Dios de paz estará con vosotros. Aquí miramos al apóstol Pablo introduciendo aquí en Filipenses 4, 8 y 9 la expresión por lo demás, y después él da esta lista de virtudes y después va a dar un resumen de ellas y también da una exhortación a imitar su ejemplo. Esta exhortación final va armonizada con el entorno greco-romano de Filipos. ¿Por qué? Porque enfatiza la virtud, pero también enfatiza el ejemplo. Curiosamente, se va a centrar en ciertas virtudes bíblicas específicas. Y esto resulta obvio por la omisión que hace Pablo de las 4 virtudes cardinales griegas, que son prudencia, justicia, templanza y valentía. Estas son las 4 virtudes griegas cardinales de las que Pablo está incluyendo, ¿verdad?, en esta carta. Y no es usual que la lista comience con la virtud bíblica cardinal. Por ejemplo, él comienza diciendo lo verdadero. Reiteradamente enfatizada ¿por quién? Por el mismo Señor Jesús, quien solía decir, les aseguro, y por todo el Nuevo Testamento. O sea, allí hablaba Jesús de esa manera. Hay muchos ejemplos de cómo él usaba esta expresión, lo verdadero.
También usa la otra virtud, ¿verdad? Honorable. La palabra griega así traducida va a referirse a una virtud personal. O sea, en otras partes incluso se traduce como respetable. So, ya miramos verdadero, honorable, y ahora miremos justo, que es otra virtud. Esta virtud es una de las características distintivas de Dios. Él es un Dios justo. Y Él nos llama a nosotros a imitarlo, a ser justos también. Y la cuarta es puro. La palabra se refiere al pensamiento puro, a las acciones de esa misma naturaleza que fluyen de la justicia de Dios recibida por la fe, al nosotros ser justificados. O sea, pensamientos y acciones puras. 5. Hacer agradable. Este término, agradable, ¿verdad?, aunque designa una belleza estética, como la atestiguada ampliamente en la creación de Dios. Cuando Dios dijo y todo era bueno, y era bueno en gran manera. De esa manera las personas, ¿verdad?, tenemos que tener esa virtud, ser agradable hacia los demás. Y número 6, ser de buen nombre. En otras versiones se traduce como digno de admiración, honorable. Esas virtudes deben, ¿verdad?, de ir creciendo en nosotros. Y Pablo va a hacer aquí 2 salvedades más, para que no se atribuya un matiz pagano a ninguna de estas virtudes. Él dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, debemos pensar en estas virtudes celestiales. Y después Él va a despejar toda duda y va a evitar cualquier equivocación, cualquier malentendido, porque el apóstol nos va a exhortar a los creyentes a practicar lo aprendido, lo recibido, lo oído y lo visto, ¿cómo? Desde su propio ejemplo. Tremendo. 10 jueves. Las claves del contentamiento. Y el apóstol nos va a revelar unas claves para alcanzar una vida feliz, para que tengamos una vida satisfecha. Hay personas que con nada pueden estar satisfechos. Si está lloviendo, pues porque está lloviendo. Si está soleado, porque está muy caliente. Si está nublado, porque está muy frío. O sea, cualquier cosa, nunca hay una satisfacción en nada. Y por ende, al no alcanzar esa satisfacción, vienen a ser personas infelices. Y el apóstol Pablo nos va a hablar y nos va a dar una descripción de cómo él alcanzó una vida satisfecha y feliz. Se puede vivir y ser feliz con lo que uno tiene. Yo puse esta portada aquí y yo sé que tal vez muchos de ustedes ya la habrán visto. Pero vean la felicidad en los rostros de estos niños y la inocencia de ellos. Porque han visto que muchas personas, ¿verdad?, en las redes sociales se toman su selfie, posiblemente personas que llegan ahí por sus lugares donde ellos viven, agarran su celular y se toman su fotografía. Pues ellos no quieren tener la satisfacción de una selfie. Y vean este niño con qué cara de felicidad. Agarra su chancla, ¿verdad?, y la utiliza como un celular. Y los otros niños están allí felices, tomándose su fotografía, siendo felices, satisfechos con lo que tienen. Y el apóstol Pablo, miren lo que va a decirnos en Filipenses 4. Leeremos versículo 10 hasta el 13 y luego el versículo 19. Miren lo que dice. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí.
de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Yo no digo esto porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. En circunstancias extremas, como el hambre, como las enfermedades, las lesiones, los decesos, las personas reflexionan acerca de lo realmente importante y consideran las bendiciones que normalmente se dan por sentadas. O sea, como dice un dicho, ¿verdad?, popular, nadie sabe lo que tenía hasta que lo ve perdido. Y en muchas circunstancias tenemos que recurrir a la última esperanza que nos queda, que es Cristo Jesús. Porque cuando estamos en esas circunstancias difíciles, es entonces cuando nuestra fe entra en acción. Cuando estamos en una necesidad, cuando estamos sufriendo escasez, cuando no tenemos nada, la fe debe entrar en acción. Y muchas veces el otro lado de la moneda es que cuando nosotros vivimos en una abundancia, nos olvidamos de Dios. Olvidamos las promesas, olvidamos bendiciones y en muchas ocasiones olvidamos que es gracias a Él que lo tenemos. Aquí en Estados Unidos vivimos en abundancia. Si hay alimento, hay ropa, hay casas. Miren, yo sé que muchos de ustedes han visto tal vez videos donde hay campamentos, ¿verdad?, de personas indigentes que viven en las calles, pero lo hacen porque esa es su decisión de hacerlo. No porque no hayan programas, ni no hayan lugares, ni no haya alimento. Especialmente aquí en el estado de California, hay organizaciones que reparten la comida. Mi hermano mayor, que le mando un saludo, él es cocinero de profesión y trabaja en un lugar donde se proveen, ¿verdad?, alimento. O sea, estamos hablando de 500,000 o 1,500 por ahí platillos que se llevan a ciertas instituciones en donde las personas indigentes tienen un lugar para bañarse, tienen un lugar para dormir y tienen comida. Lamentablemente a muchas de estas personas las adicciones son las que los mantienen ahí afuera. Y es por eso que nosotros debemos de ser agradecidos aun cuando ya tenemos todo. Porque así como las bendiciones llegan a nuestra vida y a veces tenemos muchas posesiones, ricos, hay personas que tienen mucho dinero, pero así como el dinero ha llegado, así puede desaparecer en un instante. Yo me recuerdo hace años, ¿verdad?, cuando hubo una recesión tremenda por ahí en el 2000, se me hace que fue 2008, 2009. Mucha gente perdieron, que tenían inversiones, perdieron tanto dinero. Gente se suicidó a causa de eso, porque no estaban acostumbrados a vivir, como decía el apóstol Pablo, tanto en la pobreza como en la abundancia. Todo su mundo era la abundancia, su dinero, sus posesiones. Y al perderlo se acabó su mundo y decidieron quitarse la vida. Proverbios 23:5 dice: has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ninguna, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. O sea, así como llegaron,
Así se pueden ir las bendiciones, las posesiones. Y leamos dos partes, dos versículos, para ver cómo dos grandes, ¿verdad?, ejemplos a seguir, dos grandes personajes que son ejemplos a seguir, nos van a recordar de que nada trajimos al mundo cuando nacimos, y que cuando muramos, nada nos vamos a llevar a la tumba. Uno de ellos es Job. Job, en el capítulo 1, versículo 21, dijo las siguientes palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Lean el libro de Job si no lo han leído, capítulo 1, y vean todo lo que había perdido Job en ese momento. Y él dijo, bueno, es la voluntad de Dios. Dios me lo había dado, Dios me lo quitó. Y aquí viene el agradecimiento, aún en la calamidad. Y dice él, sea el nombre de Jehová bendito. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 7. Ahí dice, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos llevar. Ahora consideremos las siguientes promesas y certidumbres bíblicas que Dios nos da a cada uno de nosotros. En el Salmo 23, el capítulo 1, que es bien conocido, incluso es un salmo, ¿verdad?, que lo imprimen y lo ponen en muchas casas. Y ese salmo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me falta. Salmo 23:1. Mateo 6:32 dice, su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5:7, mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Y Filipenses 4:7, ¿qué dice? A 4:13, que es bien conocido, que muchas veces, ¿verdad?, se utiliza fuera de su contexto. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parece que el apóstol Pablo acaba de hablar de ¿qué? De que él aprendió a vivir teniendo y sin tener, con hambre y sin hambre, en todas las situaciones. Aún allí, donde se encontraría en cualquier circunstancia, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque su esperanza no estaba puesta en la materia, sino en nuestro Señor Jesús. Pero posiblemente ninguno de nosotros va a poder comprender plenamente lo que implica todo, ese todo. Y en el caso de cualquier petición a Dios, por su ayuda y fuerza debemos pedir que se haga la voluntad de Él. Muchas veces ni siquiera pedimos cosas que sabemos que se ajustan a la voluntad de Dios. Y por eso es que el apóstol Santiago escribió en Santiago 4:2, dice, no tienen lo que desean porque no piden. Pero algunas de las cosas que podemos pedir con confianza, cosas que sabemos nosotros que están en armonía con la voluntad de Dios, cosas como la salvación de un ser querido o de un amigo, cosas como el valor para poder compartir nuestra fe, que no nos dé vergüenza irle a hablar a una persona extraña de el amor y la esperanza en Cristo Jesús. Otro que está en armonía con la voluntad de Dios es si le pedimos perdón. Perdón al confesar nuestras ofensas, pero al mismo tiempo abandonar el mal. Pidámosle fortaleza para obedecer su palabra, incluyendo sus mandamientos. Otra cosa que está alineada con la voluntad de Dios es el amor por aquellos que nos odian y que
nos maltratan, aquellos que nos calumnian, que hablan cosas que no son verdad y sin ningún fin ni propósito. Podemos pedirle a Dios que nos dé amor para estas personas, porque no va a salir de nosotros. Y nosotros lo único que va a salir es querer vengarnos. Pidámosle también sabiduría a Dios en situaciones difíciles, situaciones que no podemos resolver. Pero tenemos que también pedirle comprensión de la verdad que se revela en su palabra. Para cerrar este estudio, la pregunta es: ¿cómo reaccionamos cuando no recibimos lo que hemos pedido en oración, o ante la posibilidad de que nunca lo vayamos a recibir? ¿Cómo reaccionamos? Dios conoce nuestras necesidades y Él ha hecho provisión para satisfacerlas. Miren, el Señor tiene una tesorería inagotable para proveer para sus hijos y nos puede dar lo que necesitamos en todas las circunstancias. La pregunta entonces es: si entendemos esto, ¿por qué no confiamos en Él? Dios ha hecho promesas preciosas a sus hijos. Claro, estas promesas son condicionales a la obediencia. Miren, para Dios no hay ninguna carga que no pueda quitar Él de nosotros. No hay ninguna tiniebla que Él no pueda disipar. Ninguna debilidad que no pueda transformar en poder. Ningún temor que Él no pueda apaciguar. Ninguna aspiración digna que no pueda guiar y justificar. Pero no debemos mirarnos a nosotros mismos, porque cuanto más nos consideremos nuestras imperfecciones, menos fuerza tendremos para vencerlas. Confiemos en el Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. Nos veremos aquí la próxima semana, si Dios lo permite, si Él no ha regresado. Mientras tanto, recuérdese que si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Muchas bendiciones, un abrazo, hasta la próxima.